Bueno, la verdad es que la Federación Española de Fútbol es un nido de corrupción. Es corrupción en los negocios, es corrupción electoral, es corrupción económica y desde hace muchos años pues es un mal endémico dentro de la Federación que todo el que llega pues quiere meter la mano en la caja. Por tanto, claro que sí, la Federación Española de Fútbol es uno de los organismos más corruptos que hay en España. Pues el sistema facilita la corrupción en la Federación Española de Fútbol, la orden ministerial que regula los procesos electorales en España facilita la corrupción, el Consejo Superior de Deportes facilita la corrupción. Es decir, yo los nombres no los voy a decir porque ya los ha visto el mundo. El señor Villar está imputado por corrupción, el señor Rubial está imputado por corrupción en los negocios, el señor Rocha está imputado por corrupción en los negocios, el señor Piqué está imputado por corrupción en los negocios. Muchos presidentes de federaciones territoriales, algunos, están imputados por corrupción. Abogados de la Federación Española de Fútbol están imputados por corrupción. Te podría decir, es decir, ¿hay corrupción? Las pruebas me remito. Caso Soule, caso Brody, es decir, donde muchas personas, fracciones, están imputadas por corrupción. Pero es un mal endémico dentro de la Federación, es decir, que está instalado y que ahora se va a intentar tapar en falso con unas elecciones que van a ser una pantomima, ya hablaremos de eso ahora, pero evidentemente es una cosa que está instalada por el sistema electoral impuesto por el gobierno, pero todos los gobiernos, no este. Es decir, el sistema de la orden ministerial que regula las elecciones electorales de las federaciones deportivas españolas favorece la corrupción electoral y la corrupción económica. No solo es un problema de la modalidad de fútbol, es un problema de la modalidad de taekwondo, de piragüismo, de voleibol. En la época de Rubiales, pues habéis visto ocasión notoria los 24 millones de euros que ha recibido o va a recibir, porque ya ha recibido parte, Piqué. Entonces, claro, de las obras de la Cartuja, pues ahí el auto y el sumario dice que se ha llevado dinero los abogados de la Federación Española de Fútbol, el propio Ángel María, el propio Rubiales, amigos de Rubiales, Nené y compañía. Entonces ahí está todo el sumario que se puede ver lo que dice la UCO, no es que lo diga yo, donde se han beneficiado económicamente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, y todo esto bajo la culpa y vigilando de Pedro Rocha, que era el presidente, vicepresidente económico y el presidente de la Comisión Económica. Y la jueza ahora ha rechazado un recurso suyo y le sigue imputando. ¿Por qué? Porque él tenía firma mancomunada con el secretario general y él era el vicepresidente económico y el presidente de la Comisión Económica. No puede decir que es que yo no esos contratos no han pasado por mí. Bueno, pues, pero si te has enterado después que existían en la prensa. Si yo soy presidente de una comisión económica y veo en la prensa que Rubiales ha firmado un contrato de 24 millones de euros para Piqué y que yo no me he dicho nada y yo soy el presidente de esa comisión, yo lo primero que hago es llamarle, oye, venir aquí, este contrato, ¿por qué no ha pasado por mi comisión, que soy el presidente? Y pido explicaciones. Y si las explicaciones que me dan no son lógicas o creo yo que hay corrupción, presento mi dimisión y al día siguiente estoy en Fiscalía de Corrupción denunciándolo. Eso haría una persona. Ahora, si tú dices que no ha pasado por tu comisión, que eso hay que verlo, sale en la prensa, es Vox Populi, además él firma en una asamblea la renovación de ese contrato, por tanto ya se ha enterado, y miras para otro lado, eres igual de culpable porque eres un culpable por culpa invigilando. Es que Yaye no es una mujer directiva o una mujer gestora o una mujer formada. A Yaye la han puesto por ser la mujer de, exactamente por ser la mujer de Alberto Montes, abogado de Pedro Rocha y ex secretario general de la Federación Extremeña de Fútbol, que a la vez su hermano, Vicente Montes, pues es abogado de Rocha, abogado de la Federación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la han puesto como elemento decorador, como mujer florero, para los intereses de Rocha, mientras ha estado inhabilitado y mientras está ahí. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Si es presidenta, ¿por qué no sale a dar una rueda de prensa, a hablar, a los sitios? Todo lo lleva el secretario general Álvaro de Miguel.
a todos los eventos va Álvaro de Miguel, no va Yaye. Por tanto, lo que Yaye está ahí no es gobernando, está cuidando el cortijo. Yaye está cuidando el cortijo que la ha dejado Pedro Rocha porque yo le he inhabilitado y está pendiente de pedir una cautelar. Por tanto, con mujeres así no quiero mujer presidenta, yo quiero una mujer preparada, estilo Ana Muñoz, Eva Parera, mujeres que saben lo que es una gestión. Con todo mi respeto, Yaye es entrenadora de fútbol, es futbolista y no sabe ni lo que es un impuesto a sociedades o lo que es una contabilidad o lo que es un balance de situación. Es cooperadora necesaria. Yaye es una cooperadora necesaria del sistema clientelar que ha impuesto Pedro Rocha, con varios presidentes territoriales como Luzán y Soteras en la cabeza, para intentar, en un último intento desesperado, a que el juez le dé la cautelar y pueda presentarse después de mi inhabilitación y de que el juez ya le han denegado una primera cautelar. Por tanto, es una cooperadora necesaria en todo este sistema clientelar de Pedro Rocha y en todo este retraso intencionado de las elecciones durante todos estos meses. Las elecciones a la Federación Española de Fútbol no son unas elecciones democráticas, lo repitió muchas veces. ¿Por qué? Porque no vota el fútbol español. Solo votan unas 15.000 personas en España, de 5 o 6 millones de licencias que hay. ¿Y quién maneja esas 15.000 personas? Los presidentes territoriales, que son los que en cada comunidad buscan los asambleístas. Entonces, por eso tiene que llevarse bien el presidente de la Española con los presidentes territoriales, porque son los que le ponen o que le quitan. El sistema electoral, modificado en 2024 por Uribes y Víctor Franco, a peor, pues todavía ha aumentado ese clientelismo. ¿Por qué? Porque antes por lo menos un mismo avalista ha podido dar el aval a varios, pero es que eso, Uribes y Víctor Franco lo quitó, a pesar de haberle dicho que no quitara eso, y ya resulta que solo un avalista puede dar el aval a una persona. Por tanto, ¿cuántos candidatos va a haber? ¿2, 3 como mucho? ¿O ninguno? ¿Por qué? Porque ahora Rocha, si le da la cautelar o el que venga, va a hacer lo mismo que hizo Rocha en su día, en abril, que es, me cojo todos los avales y ya no dejo posibilidad a ninguno de presentarse. Eso no es democracia. Si yo cojo todos los avales, no doy la oportunidad de presentarse a otras personas. Eso no es democracia. Yo te puedo decir fehacientemente de que los árbitros profesionales y no profesionales y las personas que dirigen no son honrados en las elecciones a la Federación Española de Fútbol, ¿vale? Y ahí se corrompen y de alguna manera son corruptos, porque tienen que votar a quien les dice. Y eso es que te lo digo, entonces eso es corrupción electoral y ellos participan en la corrupción electoral, los árbitros. Los árbitros de primera división y segunda división son corruptos en el aspecto electoral. ¿Qué quiero decir con corruptos en el aspecto electoral? Que se venden y hacen y votan al que dice el presidente del CTA. Cuando era Velasco Carballo, se le obligó a votar a Rubiales. Cuando era Sánchez Arminio, se le obligó a votar a Villar. Y lo sé porque yo he visto, y compañeros míos han visto, cómo se le da los votos a los árbitros antes de entrar, desde el comité, desde el CTA. Sí, yo recibo constantemente amenazas de todo tipo, y me ha pasado todo tipo de cosas. Es que desde la oficina de Getafe, de Cenafe, pues encontrármela destrozada, mi piso de Getafe entrar a robar y llevarse todos los papeles y no llevarse nada de valor. Estuve a punto de morir en Estados Unidos, no sabemos si me envenenaron o algo, todo, estuve ingresado 13 días, he recibido amenaza de muerte, tanto por teléfono, por carta, todo denunciado, de la Federación Española de Fútbol y de la gente que les rodea. Una persona una vez llegó a mi despacho diciendo que quería una reunión conmigo, que venía de parte de la Federación, y me enseñó una pistola, y se fue corriendo. Sí, todo viene de ahí. El otro día, como habéis visto, un exdirectivo de Villar y Rubiales y de Rocha, que ahora está de presidente del Comité de Entrenadores de Castilla y León, pues me abordó, me quiso pegar, me insultó, me llamó hijo de puta, maricón, ladrón. Una obsesión, es una obsesión mía. Es decir, cada vez que yo recibo noticias
o llamadas de un entrenador extranjero que tiene un problema, o cada vez que yo veo que la Federación Española de Fútbol deniega una licencia UEFA, o cada vez que el Jordi Aparici, el abogado de la Federación Española de Fútbol, pone un recurso contra la demanda que hemos presentado 330, me enciendo, desata mi ira. Y entonces, como no creo en la violencia física ni verbal, porque si no me cogía una recortada y me iba a las rozas, pues solo me queda la justicia. Y pues entonces esa es la única. Es decir, para mí es una obsesión ya, es un problema enfermizo de tratamiento.